Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo seminario web de MBA On Air. En este caso, el seminario trata sobre la cirugía endoscópica lumbar y haremos una mesa redonda virtual de casos clínicos. Y tenemos hoy con nosotros para hacer esta mesa redonda a tres de los máximos exponentes de la cirugía endoscópica de columna en España, que son el doctor Daniel Iglesias Aparicio, de Zaragoza, trabaja en el Instituto Quirón Salud y en el Instituto Aragonés de Traumatología, el doctor Manuel González Murillo, del Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid, y al doctor Ricardo Casal Grau, que trabaja en varios centros en Madrid, como el Centro Quirúrgico Casal, el Centro DKF y el Centro Traumatológico de Asepello. Y sin más, darle las gracias a los tres por brindarse a ofrecer esta oportunidad a MBA de hablar sobre estas técnicas tan en boga y que parece que cada vez tienen más interés en la cirugía de columna. Y les dejo con ellos y haremos diferentes casos clínicos. Todo el mundo puede hacer preguntas y respuestas que quedarán ahí grabadas y luego las pondremos en común con los ponentes. Sin más, muchas gracias. Doctor Iglesias, adelante. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Yo voy a presentar dos casos de endoscopia. El primer caso es un caso un poco controvertido, un poco para dejar un poco el debate abierto sobre la indicación del abordaje interlaminar, transforaminar. Este es un chico joven de 35 años, militar de profesión, con una hernia discal L4-L5 central paramedial izquierda, que bueno, tiene una clínica exclusivamente L5, que tiene un poquito esa faceta un poco con algo de líquido. La hernia es no solo paramedial, también un poquito central. Ya tenía algo de lumbalgia un poco por ese disco negro, también esa faceta. La verdad que, bueno, en muchas ocasiones un caso así lo hemos abordado transforaminal, pero me daba un poquito de respeto dañar esa faceta y crearle algo más de lumbalgia y decidimos hacerlo interlaminar. Ahí está un poquito la controversia. Hay muchos casos que están un poco en medio de la barrera de hacerlo de una manera o de otra, y lo hicimos de forma interlaminar, ¿vale? Entonces la ventana era muy favorable, prácticamente era muy parecida a muchos casos de L5-S1, se podía abordar de una manera bastante sencilla. Hicimos un abordaje L4-L5, interlaminar, fuimos delaminando el amarillo, en L4-L5 es un poquito más grueso, vamos capa a capa. Cuando ya vemos esa última capa azulada, pues ya metemos el disector para abrirlo. Cuando llegamos a esa zona es muy útil utilizar el disector un poquito para abrirlo hacia arriba y hacia abajo. Eso es muy propio también de la escuela coreana, un poco más para ganar un poquito de espacio a la hora de luego meter con el Carrison o la tijera y limpiarnos el amarillo. Ya enseguida tenemos la visualización de la raíz L5, que es la que está comprometida, y tras la separación pues conseguimos extraer la hernia, y la realidad es que queda una posibilidad, diríamos, de liberar el nervio pues, prácticamente con una misma sensación que cuando hacemos una cirugía tradicional con un tubo o con gafas lupa o con microscopio, pero a través de tan solo pues, una incisión de 8 milímetros, ¿no? Entonces, pues bueno, la realidad es que la polémica está un poquito pues, en esto, ¿no? En a veces decidirnos por el abordaje, ¿no? En este caso, la realidad es que no tenía nada de clínica L4, y por el miedo de un poquito de tener que tuviese un poquito de disestesia, ser un paciente recomendado, el típico amigo de la infancia de mi mujer, pues bueno, decidí hacer el interlaminar para que no tuviese ningún posoperatorio con ninguna disestesia. Luego, otra cosa que nos tiene que ayudar a decidirnos un poco sobre el abordaje, pues el nivel del disco, ¿no? En un L2, L3 no nos plantearíamos seguramente hacer un interlaminar, pero en 4-5, 5-1 pues es muy razonable, ¿no? En función también de las ventanas, interlaminares y foraminales, el tamaño, también el tipo de hernia. No es lo mismo una hernia central que una hernia paramedial, que una hernia foraminal o extraforaminal, ¿no? Si unas foraminal o extraforaminal siempre nos vamos a decidir por un transforaminal, pero una central, pues en muchas ocasiones pues la podremos plantear de las dos maneras, ¿no? También en función de si tiene migrada hacia arriba, hacia abajo, pues que podemos plantearnos con un transforaminal con tiempo óseo, o a lo mejor pues con un interlaminar nos encontramos más cómodos. Luego hay que tener en cuenta un poco lo de la imagen que vemos abajo a la derecha, la distancia entre lo que sería la faceta y el nervio en el corte más bajo del disco. Si vemos que hay bastante espacio, como más de 5 milímetros,
pues sin hacer tiempo de hueso en el transforaminal, pues podemos ir cómodos sin tener el miedo de tener una disestesia, pero cuando ese espacio es pequeñito, pues nos podemos plantear un abordaje interlaminar o plantearnos un fresado, ¿no? Y luego también otros factores que nos ayudan a decidirnos si tiene un receso, diríamos, también algo más estenótico, la altura de la cresta ilíaca o órganos abdominales, si estamos en niveles altos y queremos hacer abordajes extremos laterales o similar, ¿no? Este sería el primer caso que he propuesto, es este caso del E4, L5 interlaminar. Como segundo caso, voy a exponer un caso que hemos hecho esta misma mañana, además. Lo he cambiado al que iba a exponer. Es un paciente que además llegó ayer mismo a la consulta y lo probábamos prácticamente de urgencia. Tenía un dolor pues extremo, llevaba ya con pues un EVA 10 que prácticamente diríamos lloraba a operarse, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía una hernia. Quizá esta sea la indicación, yo creo que a mi juicio, más agradecida de la endoscopia de columna, ¿no? Una hernia foraminal extraforaminal, L3, L4, en el que, bueno, al final no se trata de que comparamos una incisión de 4 o 5 centímetros con 8 milímetros, sino que si no vas por endoscopia transforaminal, si haces una cirugía abierta tradicional, pues prácticamente para quitar esa hernia tienes que violar la faceta, irte a tornillos. Es decir, que yo creo que quizá la indicación en la que más gana la endoscopia respecto a la cirugía tradicional, ¿no? Era una hernia como las características de las extraforaminales y foraminales, pues que tiende a esa migración superior, ocupar el receso y estrangular la raíz L3 contra el pedículo y la faceta, ¿no? Entonces hicimos un abordaje foraminal a 9 centímetros de la línea media. Previamente nosotros en los abordajes transforaminales que los realizamos siempre con anestesia local y sedación, que luego podremos discutir sobre eso, sobre la anestesia general o la anestesia local y sedación. Nosotros siempre anestesia local y sedación por seguridad. Hacemos la discografía. Nosotros utilizamos índigo carmín, aunque también está descrito el utilizar el azul de metileno. Hacemos una solución de índigo carmín con contraste radiopaco y realizamos una discografía en la que ya se aprecia el volumen, diríamos, de la hernia hacia ese foramen, ¿no? Luego utilizamos una técnica de un abordaje un poquito especial, no es el mismo que cuando hacemos una hernia paramedial, sino que tenemos que irnos a una zona de seguridad en la que sepamos que la raíz nerviosa no esté comprimida. El riesgo de las hernias foraminales es que al estar extruida esa hernia, la raíz nerviosa no ocupa las relaciones anatómicas normales. Entonces tenemos que irnos más bajos y más laterales para garantizar la seguridad. Lo bueno de hacerlo con anestesia local es que en todo momento tienes un feedback con el paciente de saber que la raíz no la tienes ahí, ¿no? Entonces nos vamos al pedículo de abajo y digamos, ahí es una zona de seguridad en la que el paciente en ningún momento nos refiere ningún tipo de dolor radicular. Posteriormente, una vez que ya estamos localizados, después de la aguja hacemos el cambio a nuestra cánula y ya nos vamos a ir migrando hacia arriba, con lo cual rectamos la raíz también hacia arriba y exponemos esa hernia. Esa es un poquito la idea, es decir, estamos desde abajo y que es una zona segura, la raíz está lejos y legramos como si fuera una legra de COP con nuestra cánula biselada del endoscopio. Y migramos hacia arriba para acceder a esa hernia que estaba en esa axila del nervio. De izquierda a derecha pues vamos viendo cómo vamos reptando diríamos, sobre ese disco y ya ese disco que está teñido con índigo carmín es muy expresivo en la visualización, que se ve muy bien ese fosforito de cara a identificar la estructura, ¿no? Y luego tras esa liberación, pues bueno, extraemos esa hernia que siempre pues, es un poco como un iceberg, ¿no? Es decir, como no tiene espacio para haber salido, pero siempre suelen ser hernias bastante voluminosas. La realidad es que la técnica se realiza de una manera muy cómoda con la anestesia local, el paciente lo tolera muy bien, la sensación de feedback con el paciente y de seguridad de que
de que no estrangulas en absoluto el nervio en ningún momento con la cánula. Yo creo que te da una seguridad especial el hacerlo con anestesia local o con sedación. Entiendo que eso, pues ahí también puede haber polémica, pues un poco sobre todo pues también en función de la costumbre, también del anestesista y también del paciente, pero yo creo que ofrece más ventajas que desventajas, aunque al principio nos pueda parecer un poco que en nuestro medio no nos va a tolerar el paciente una anestesia local. Yo creo que consiste simplemente en la consulta explicárselo muy bien y el paciente lo tolera bien y lo tolera como y responde como que lo ve que es una maniobra segura para que la cirugía sea pues, mejor para él, ¿no? Y la verdad que ha salido un material herniario muy bueno y el paciente ya se ha ido antes de comer a su casa. Ha sido una cirugía, la realidad, de éxito. Pues os dejo a vosotros, compañeros, que sigamos un poco con los casos y luego discutimos. ¿Arranco? Adelante, doctor Casal. Sí. Vale. Vamos a ver. Lo que he intentado traer una cosa que rompa un poco lo común, digamos, o lo más usual, y muy a propósito de lo que el doctor Iglesias estaba hablando sobre la indicación de cada acceso endoscópico en función de la localización, o sea, en función del tipo de hernia y en función de la localización en la columna. Hay un problema que puede surgir y que provoca que trabajemos con una herramienta nueva que en casos muy complejos después puede ayudar mucho. Y es esto que voy a exponer yo ahora. Vamos a suponer que tenemos una hernia cuyo recorrido en el canal es extenso, es una hernia que baja por el canal o que extruye hacia caudal o hacia craneal por el receso lateral, y además esto lo hace en un nivel cuyo acceso interlaminar es un poco más complicado. Si ese es el caso, es decir, tenemos una hernia extrusa y migrada, por ejemplo, en L2-L3 o en L3-L4, y tenemos ventanas interlaminares muy pequeñas, por supuesto se puede trabajar la lámina, pero quizá hay que hacer una laminectomía muy extensa y puede ser una buena opción hacer esto que voy a presentar ahora. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien el vídeo? Sí, perfecto. Ok. Bueno, lo que presentamos es una técnica transpedículo, es decir, pasando a través del pedículo. Este paciente este es un caso que he rescatado de 2016, en el que teníamos un paciente con una hernia extruida L3, L4, migrada a caudal, que se escondía ahí justo detrás del pedículo, en el receso lateral. Ahora vamos a ver alguna imagen un poco más cercana, por si acaso se ve muy pequeño ahí. Este paciente dio muchas vueltas pensando que necesitaba a lo mejor, bueno, que era un piramidal, varios bloqueos radiculares. En realidad la clínica nos apuntaba mucho a ese fragmento herniario que estamos viendo ahí, escondido detrás del pedículo. Tenemos el inconveniente de que o bien entramos interlaminar para llegar a ese recodo, o si entramos transforaminal podemos tener problemas para angular el instrumental lo suficiente y llegar a todo el fragmento. Entonces, en esta solución lo que tratamos es de fabricar un túnel a través del pedículo que nos permita llegar a la extrusión. Aquí en la imagen vemos un esquema de dónde se sitúa la hernia. Entre L3 y L4, una hernia que prácticamente llega al límite del pedículo por caudal, es decir, extruye desde L3 a L4 y llega casi al foramen L4 L5. Lo que hacemos es una tunelización del pedículo,
Eso es la pared ósea final que nos da acceso al canal, es decir, cuando retiramos ese pequeño fragmento de hueso accedemos al canal. Ahí tenemos un esquema, paralizamos un momento la imagen y vemos en el esquema el foramen de conjunción real, L3, L4, en azul, y el túnel que hemos hecho en rojo a través del pedículo. Cuando nos acercamos ahí, extraemos ese último fragmento óseo, vemos en la imagen ahí con el palpador, movilizamos ese último fragmentito de pared. Hay muchas formas de hacer esto, esta es una de ellas, llegar justo antes y retirar al final ese pequeño fragmento de hueso. Accedemos directamente a donde está la hernia, como veis, en el momento que se abre el acceso al canal, nos está esperando la hernia. Y como veis sale el fragmento completo muy bien. Ahí vemos ahora, nos debe enseñar una imagen de cómo la raíz queda liberada en el receso lateral, cómo palpita con los cambios de presión de agua, que yo creo que eso todos los que hacemos endoscopia nos gusta ese signo, ¿no? De ver la raíz con espacio, ¿no? Ahí vemos el cilindro de trefinado del foramen, del pedículo, perdón, y los fragmentos herniarios. Esto nos da la posibilidad, por supuesto, de ir al foramen también. Aquí tenemos un segundo ejemplo que complementa un poco el otro, porque en el otro no tenemos muchos controles de rayos, no tenemos imagen real de quirófano, aquí hacemos lo contrario. En un L2, L3, hernia extruida y migrada caudal, ocupando el receso lateral, como veis ahí, en este caso el receso lateral izquierdo, y ahí tenemos los controles de rayos con el trayecto transpedicular de la cánula y del instrumental. Vemos el cilindro de trefinado y la imagen de la exéresis. Bueno, el fragmento estupendo también. Ahí lo tenemos. Bueno, una herramienta más para los distintos casos y los distintos supuestos, pues puede venir bien. Doctor Murillo, cuando quiera. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Mis casos son mucho más fáciles, pero bueno, cada uno podemos sacar un aprendizaje que nos puede servir a todos, ¿no? Soy Manuel González Murillo, me dedico a cirugía de columna exclusivamente y desde hace 2 años a endoscopia de columna. Trabajo en la sanidad pública madrileña, en el Hospital Universitario de Torrejón, y también en la privada, tanto en el Grupo de Trauma Madrid como en Nuestra Señora de Rosario. Y quiero empezar diciendo que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y ese es el objetivo, a colación de el caso que os voy a contar, de que tenemos que buscar ser mejores médicos e intentar tratar al paciente y no a la enfermedad. Y eso viene a colación el caso clínico que presento, en el cual me remito a lo que nos dicen los veteranos de que no operamos imágenes, ¿no? Pues así es, os presento el caso de un varón de 59 años, de 77 kilos de peso y 1,73 de altura, que presenta dolor axial y un dolor radicular derecho incapacitante por el territorio de la sien derecha. Acude a nuestra consulta tras indicación quirúrgica en otro centro. Esa es la radiografía en la que se observa una importante discopatía en L4-L5 con cambios MODIC, así como una herniación derecha, como veis en la imagen inferior, de la L5-S1. Ahí podéis ver en el corte axial la herniación que estaba en contacto con la raíz S1 derecha. En otro centro le indican hacer una artrodesis L4-S1 circunferencial. Me planteé muchas cosas a la hora de hablar con este paciente.
realizamos una correcta exploración, vimos que el dolor axial calmaba con analgésico, no era el predominante, el que más le molestaba era el dolor radicular, y le ofrecimos la posibilidad de hacer una endoscopia interlaminar derecha de 5/1. Se trata de un paciente con dolor radicular más limitante. Siempre aconsejo al paciente ir de menos a más, incluso acceder a técnicas de unidad del dolor antes de proponer algún tipo de cirugía. Y por supuesto, la técnica de endoscopia, lo bueno es que no nos altera la anatomía si queremos realizar posteriormente una cirugía abierta más agresiva. Ese es el abordaje interlaminar derecho. Y la imagen en la que estamos trabajando la hernia y extrayendo la hernia L5S1 derecha. Como veis en la imagen, realizamos un pequeño corte del anillo fibroso y posteriormente, con movimientos rotacionales, sacamos el fragmento herniano. El paciente, la cirugía, fueron 70 minutos de cirugía y a las 7 horas del procedimiento estaba sin dolor radicular, había mejorado mucho el dolor axial y estaba en su casa a las 7 horas de este procedimiento. Estos son los datos tanto pre y postquirúrgicos del EVA radicular y EVA axial y de la escala Olbers-Street, tanto antes de la intervención. Como veis, mejora mucho su discapacidad con esta abordaje, es decir, nos hemos evitado una cirugía agresiva abierta, tratándolo con esta endoscopia y, por supuesto, si hay que hacerla en un futuro porque empieza con dolor axial, pues la realizaremos teniendo además un lecho que es prácticamente como si no hubiéramos hecho nada. Paso al segundo caso clínico y lo subtitulo otra vez. Pues es un varón de 32 años, 76 kilos de peso y 1,73 de altura, con dolor radicular izquierdo en territorio S1 de 9 meses de evolución. Estas son las radiografías y la resonancia con una herniación excluida L5S1 izquierda, así como rotura de anillo fibroso en el L4-L5 y L5S1. O sea, perdón, el L4-L5 y el L5S1. En el electromiograma, afectación neuromotora crónica con signos de evolución en la segunda izquierda. Y le planteo hacer una endoscopia interlaminar izquierda L5S1. Acude, el paciente evoluciona bien las primeras 3 semanas, acude a nuestra consulta al mes y nos dice que en la última semana tiene un empeoramiento del dolor radicular. Le solicitamos la resonancia lumbar y, como veis en la imagen, tenemos una reherniación L5S1. Le planteamos una endoscopia interlaminar izquierda, L5S1. Se realiza bastante rápida, una cirugía que no nos lleva más de media hora y la realizamos 3 meses después de la primera cirugía. El paciente acude un mes después de esta última cirugía, igualmente con mejoría en las 3 primeras semanas, una mejoría sustancial, pero empeora también en la última semana con dolor detallado. Ya no me fío, le pido de nuevo resonancia de control y otra vez tenemos fragmento herniario con contacto con la raíz. La pregunta es para los dos panelistas y compañeros. ¿Ahora qué le puedo plantear a este paciente? ¿Qué pensáis? Yo lo he dejado, ahora mismo le hemos mandado a la unidad del dolor para intentar hacer un bloqueo radicular selectivo y ver qué tal. Porque, claro, tiene 32 años. Si planteamos una endoscopia, que podría ser una alternativa también, pero tiene ya una disminución de altura de ese disco importante. No sé, ¿qué pensáis? Manuel, el paciente está, ¿ha debutado ya con dolor lumbar o todavía no? Todavía no. Algo de dolor lumbar, no es una cosa. Lo que más le molesta son las parestesias que tiene en territorio seguro. Y efectivamente de vez en cuando dolor radicular. Es decir, tiene menos dolor radicular que al principio del proceso, le permite hacer ciertas cosas, pero no le permite hacer deporte. Es un paciente deportista. Yo en este caso, tal como lo has planteado, no tendría mucha duda, haría una nueva endoscopia interlaminar, terminaría de liberar el canal y todo lo que hubiera comprimido ahí.
sí avisaría al paciente de que tiene probabilidades altas de, primero, de tener un cierto dolor radicular residual, porque después de de dos recidivas, esto es una cosa que puede ocurrir, desde luego. Y también le comentaría que, bueno, que a medio plazo igual es un candidato a artrodesis, pero vamos, yo iría a una nueva endoscopia interlaminar. Hay que ser congruentes con lo que hemos planteado desde un principio, ¿no? Si el paciente no ha cambiado, como tú bien dices, operamos pacientes, el paciente no ha cambiado y su situación tampoco ha cambiado, bueno, pues será que había más disco que sacar, ¿no? En cualquier caso son disgustos, ¿sí? ¿Qué opinas, Daniel? Tú también, ¿no? Pienso que habría que ir a intentar la endoscopia otra vez, ¿no? Siempre la verdad que la fibrosis que te deja es mínima y yo creo que la posibilidad de complicación de reintervención respecto a una cirugía abierta yo creo que es mínima y siendo el dolor radicular lo que más le preocupa, yo creo que habría que hacer pues a lo mejor una discectomía completamente agresiva, aunque te dé pena siendo tan joven, que siempre nos pasa como la cirugía abierta, ¿no? ¿Cuánto quitas? ¿Quito lo que está afuera o quito más? ¿Quiero tener más éxito y no tener recidiva y le quito todo el disco? Pues en La este caso, eterna duda es hasta cuánto quitas de disco. en Esa es ese, claro, en este caso yo creo que ahí ya sí que tienes que tener menos duda, ¿no? Dice, como la siguiente tirada va a ser la artrodesis, pues ahí ya hay que irnos a quitarle todo lo que puedas, ¿no? Yo creo que en este caso ahí sí que habría que ser muy radical, ¿no? Intentar el ser radical, incluso a lo mejor en un caso así no estaría de más el ir por los dos lados y intentar dejárselo completamente vacío, pero ya previniéndole de que el dolor lumbar llegará en algún plazo, a medio plazo, y que ahí tendrá que tirar hacia la artrodesis, pero que bueno, disfrutaría de unos añitos sin esa artrodesis, ¿no? Otra pregunta que os lanzo, ¿cómo podríamos evitar estas reherniaciones? Eh, Porque, claro, muchas veces cuando tenemos hernias de base ancha, abrimos mucho anillo fibroso. Esas son las principales que he tenido yo, abrir mucho anillo fibroso y efectivamente hasta cuánto quitas de disco, ¿no? Bueno, esta hernia antes de empezar era una hernia con muchas probabilidades de recidivar porque es un disco muy sano, un disco con mucha altura. Y yo no sé, ya con el paso del tiempo, a veces en un disco así, directamente me planteo ser un poquito más agresivo en la cantidad que extraigo, porque realmente no pienso que no va a cambiar el pronóstico a medio plazo, a largo plazo de ese disco, no va a cambiar mucho. Y sin embargo, la recidiva pues es un inconveniente y muchas veces lo tiene uno en la cabeza. En un disco así tiene uno en la cabeza que puede haber una recidiva, claro. No sé si vosotros, yo sí que tengo la costumbre de usar el terminal de coagulación para tratar de estabilizar térmicamente el remanente. ¿Lo usáis con Sí, frecuencia vosotros también? Yo sí, creo que es sí, una sí. herramienta que en la cirugía abierta no la usamos, ¿no? Y yo creo que sí que nos ayuda, ¿verdad? Que tienes una sensación de que se estabiliza algo más. Yo ahora recientemente leí un artículo que lo habían publicado unos brasileños que respecto a la recidiva habían hecho una casuística de 100 casos levantándolos antes de 24 horas, eh, levantándolos a partir de las 24 horas y levantándolos a partir de las 72 horas. Y lo que hablaban es que el grupo que levantabas al paciente, que a veces sí que es verdad que tenemos esa, yo hoy mismo, operar al paciente y como está con anestesia de localización, le he dado de alta sin cumplir que la primera toma ni nada, ¿no? Un poco también emocional con la cirugía. Lo levantamos pronto. Ese estudio lo que dice es, no tiene una estadística, diríamos, como para sentar ninguna cátedra, pero lo que venía a decir es que el grupo que levantabas antes de 24 horas tenía más reherniaciones que los grupos que levantabas a partir de las 24 horas, no habiendo diferencia entre el de más de 72 horas y el de 24, ¿no? Sino que recomendaban Mira, un poquito. yo a ese respecto, yo hay una cosa con la que soy especialmente maniático con los pacientes y es que yo creo que es absolutamente protector una posición de hiperlordosis después de la cirugía, creo que es protector de la recidiva. Y soy pesado hasta la extenuación con los pacientes en insistirles
que me da igual que se levanten pronto que tarde, pero que si se incorporan y se levantan, la posición sea correcta. Y soy muy machacón con la higiene postural. Hay una cosa que está comentando Alberto Hernández, me imagino que es alguno de los doctores que está viéndonos. ¿Creéis que con el endoscopio hay menos recidivas? Yo tengo la sensación de que a día de hoy no hay más recidivas con la endoscopia que con la cirugía abierta. Sí que es verdad que pasa eso, que es que los casos también los ves venir. Es decir, que en discos como este yo soy un poquito más agresivo de entrada porque es que sé que, vamos, tengo la experiencia de cuando he tenido recidivas las he tenido en estos discos. Entonces, que ya es una cosa que te la vienes esperando. Cuando haces abierto, probablemente a lo mejor no tienes la capacidad de decidir qué disco vaciar más y qué disco vaciar menos, porque es todo más burdo. Digamos, aquí al fin y al cabo tienes la opción de en un disco con pocas posibilidades o más cerrado por detrás, o, en fin, hay muchos matices, tienes la opción de decidir ser muy poco invasor del disco y en otros casos ser más invasor, que al final se parece más a lo que se hace en una abierta. Sí que es Eso verdad. con respecto... Sí, perdona. Bueno, que sí que es verdad que sí, y la técnica inicialmente, sobre todo ante la gente, queda un poco denostada con lo del índice de recidivas, ¿no? Siempre cuando se habla un poco entre compañeros, dice, esto no tiene muchas recidivas, sí que queda ese aura de que te había recidivas, pero que lo tiñe un poco por las primeras endoscopias que se hacían con las técnicas in-out, que era diferente a lo que hacemos ahora, yo creo. Es decir, que la estadística nos la empaña los casos que se hacían al principio, incluso en la curva de aprendizaje al principio, que haces otras cosas que haces ahora, que ahora lo que haces es primero ver dónde está la hernia y entonces coger, en lugar de en las técnicas in-out que rompes todo el anillo y luego ya empiezas a ver, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora mismo está demostrado, bueno, de hecho el metaanálisis del año pasado determina que no tiene más índice de recidivas que las técnicas convencionales, ¿no? O sea que yo creo que aporta beneficios y no nos enturbia con más complicaciones que las de la técnica abierta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor una recidiva en una hernia abierta no nos saca los colores y cuando hemos hecho una endoscopia parece que nos miran más de reojo todavía. Siempre, siempre, siempre. Eso siempre. Lo que se ha visto en los estudios es evidente que no hay más recidivas, pero es que aunque hubiera más, es que cuando abordamos una recidiva diaria, es que no tiene nada que ver con Nada la que ver, cirugía abierta. nada que ver. Es que se hace incluso hasta más rápido la cirugía, se hace más rápido, se libera mucho mejor la raíz, porque sale un fragmento herniario mucho mayor del que hemos trabajado anteriormente. Esa es mi experiencia y la verdad es que la experiencia con las relaciones que he tenido, la verdad es que muy buena y muy buena para mí. Las endoscopias de la recidiva son endoscopias de 8 a 15 minutos. Son aseaditas y muy elegantes y hacen muy poquito daño. Vamos, desde luego con endoscopia previa, el rescate es otra endoscopia de una recidiva, pero con endoscopia, o sea, con cirugía abierta previa, el rescate también es una endoscopia. Doctores, Y ahí estamos hablando de abierta interlaminar, rescate por transforaminal. Esto es una opción estupenda que merece la pena tenerla en cuenta. por contestar a una pregunta, más bien opinión en el chat, sobre el caso que decía el doctor González Murillo, hablan de siempre RX dinámicas de columna lumbar más foraminotomía endoscópica en la nueva endoscopia o nucleoplastia total. Y luego habla también del tema de qué aporta el estudio neurofisiológico, por si quieren decir algo sobre esto. Yo quería contestar al doctor Tellez porque estoy totalmente de acuerdo con él. Nos ha puesto opinión, siempre radiografías dinámicas de columna lumbar, por supuesto, tenemos que identificar las inestabilidades, esto es cierto. Lo que ocurre es que incluso identificando una inestabilidad, manda a la clínica. Sugiere una nueva endoscopia interlaminar más foraminotomía endoscópica. Aquí no lo entiendo del todo bien. Entiendo que interlaminar es suficiente, pero porque en la imagen tampoco me ha parecido que hubiera ningún compromiso del foramen, pero bueno, revisando la imagen puede valer también.
Hacer nucleoplastia total, por supuesto, previene, retraemos los tejidos y previene y tal, esto está perfecto. Avisar de la posible instrumentación, esto lo hemos hablado antes. El estudio neurofisiológico, por supuesto, nos protege, nos guarda las espaldas, siempre es adecuado. Yo le veo una utilidad legal indiscutible y luego la curiosidad que nos da verlo, pero al final, tanto con el criterio de inestabilidad como con los hallazgos del electromiograma, yo creo que al final siempre va a mandar la clínica del paciente. Entonces, estas son cosas un poco secundarias y que están un poco supeditadas a lo que nos esté diciendo la clínica, yo creo. Estoy de acuerdo totalmente con Ricardo. El estudio neurofisiológico es principalmente por temas legales. Hacerlo antes de la cirugía, tenerlo antes, por si hubiera algún daño neurológico después. Por eso realmente siempre lo pido. Siempre pido, pero tanto en cirugía endoscópica como en cirugía abierta, igualmente. Y el resto no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Ricardo. Todo perfecto. Tenemos una pregunta sobre la posición en prono o la posición mahometana, si influye en la cirugía de endoscopia. Bueno, yo en realidad para la endoscopia, como estamos haciendo controles de rayos, normalmente siempre escogemos una posición, si no es completamente en prono, es un poco partido, pero nunca en posición mahometana porque te impide hacer APs, ¿no? De todas maneras, en la técnica tampoco se aprecia una dificultad especial por el hecho de estar completamente en prono, no resulta un problema eso. Esto nos trae a colación también la cuestión de si se opera en prono o en lateral, que no sé vosotros cómo lo hacéis, si hacéis pronos o laterales o las dos. En prono. ¿En prono? ¿Iglesias en prono también? Yo hago las dos. Además, me he pasado varios años alternándolas sistemáticamente, haciendo una en prono, una en lateral, una en prono, una en lateral. Y para interlaminar igual, en prono y en lateral, en prono y en lateral. ¿Qué es lo que me aporta a día de hoy eso? Que no tengo problema. Si el anestesista me dice... Si el anestesista me toca las narices, me dice que no puede, que no se puede, que no lo puede tumbar, que no sé qué, digo, vale, me lo pones en lateral, no hay ningún problema. Y ya está. Y entonces cualquiera de las dos, en prono o en lateral. Entonces, bueno, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que un poco más o menos conocemos un poco todos, pero vamos, desde luego en el lateral se nota mucho que el sangrado es un poquito menos, en las personas así más gruesas, el sangrado es un poquito menos potente. Y bueno, yo creo que el lateral espacialmente es un poco más complicado para el aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje en prono es más sencillo. Quizá, no sé, vosotros lo hacéis en prono, entonces sistemáticamente en prono. 100%. Yo creo que espacialmente es más fácil y vamos, es de primera elección, yo creo. Yo creo que sí. Para quien vaya a iniciar, pues yo creo que en prono, vamos, yo lo aconsejaría en prono, desde luego. Me gustaría, hay algunas preguntas aquí que podríamos, una es un poco sobre cuál es el camino hasta llegar a la cirugía endoscópica, entiendo que tiene que ver también con lo de la curva de aprendizaje, y cuál debe ser la formación necesaria para iniciarse en la técnica. Bueno, pues ¿queréis hablar vosotros primero? No, adelante, Daniel. Yo creo que lo fundamental es, como todo, tener una base teórica, ¿no? La verdad que hay muchos manuales que te permiten dar una base sólida un poco de conceptos, ¿no? A veces sí que es verdad que podemos estar engañados pensando que es como que ves uno y el siguiente lo haces tú, ¿no? La realidad es que la endoscopia hay que tenerle respeto y es una cosa algo más compleja que eso, ¿no? Tampoco es que si ves uno y te viene a ayudar otro, ya la siguiente la haces tú. Eso es posible si tú has madurado detrás una base sólida teórica y has perdido mucho tiempo en eso, ¿no? Luego ya, pues por supuesto hay muchos cursos. Hoy en día hay un montón de webinars, cursos, posibilidades de cursos online, muchas plataformas. Luego las casas comerciales te ofrecen diferentes programas de formación que también están muy bien, con sus más y sus menos, porque a veces cada casa comercial te trata de ofrecer una técnica un poco sesgada de acuerdo a su instrumental. Entonces, yo creo que lo más interesante es sobre todo el tener una buena base teórica y poderte rodear de gente de la que aprender viendo
y sobre todo pues si te puede ayudar en las primeras cirugías. Pero todo eso, si no va detrás de, yo creo que de una buena base sólida teórica, yo creo que no es suficiente y no te da la seguridad para luego, cuando ya no tienes a tu diríamos, cirujano de referencia que te ayude en la primera o en la segunda, en la siguiente no te terminas por decidir, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? La formación. Quizás también qué tipos de casos son los iniciales, ¿no? Los iniciáticos. Yo creo que ahí está el asunto también. O sea, yo creo que después de unos conceptos teóricos sólidos, como dice el doctor Iglesias, que yo creo que es clave, porque realmente hay que entender que la forma de enfocar la cirugía cambia un poco. Si bien en el interlaminar hay unos ciertos parecidos y quizás es más fácil porque es más familiar con la vía tradicional, pero sí que es verdad que el concepto cambia. Entonces, uno cuando opera abierto, digamos que uno siempre piensa, bueno, abro y miro. Aquí no es abro y miro, aquí es planifico y sé lo que me voy a encontrar. Y si veo algo que no es lo que me debo de encontrar, digamos que en tu cabeza debes haber previsto las contingencias, lo que va a ocurrir, por dónde voy para llegar a dónde. Hay una planificación un poco más exhaustiva, un poco distinta y un enfoque un poco distinto. Entonces, yo creo que los casos iniciales en endoscopia tienen que ser basados en una formación teórica inicial, pero muy seleccionados en función de lo que uno es capaz de visualizar o de entender de qué forma va a llegar, qué dificultades se puede encontrar, qué accidentes anatómicos va a tener que evitar. Tiene que haber una reflexión un poco por esa línea, y yo creo que yo creo mucho en que el cirujano visualice claramente de qué es capaz de hacerse cargo. Es decir, ver un caso y decir, yo ahí puedo llegar, lo veo claro por dónde tengo que entrar, lo que me voy a encontrar, cómo voy a llegar ahí. Si no lo ves claro, pues probablemente es que no debes de entrar, porque luego dentro todo es más difícil de lo que uno imaginó cuando lo planificó. Ahí, No obstante, como otras técnicas, la curva de aprendizaje, igual que otras técnicas, yo no considero que sea más larga que otras. Cuando empecé a hacer cirugía cervical, yo no había hecho de residencia cirugía cervical. Pues comencé a hacerla. Pues el primer caso sudas un poquito más, el segundo pues un poquito menos. Pues la endoscopia exactamente igual. Efectivamente hay que seleccionar muy bien los casos, no, estar habituado, pues si ya estás habituado a hacer discectomía abierta interlaminar, puedes empezar a hacer discectomía endoscópica interlaminar L5-S1, pero también seleccionando el caso que no sea una hernia ascendente de alto grado, y no sea una hernia descendente de alto grado, ¿no? Sino que sea una hernia que esté bien en el receso, que la raíz esté un poquito más medializada, ¿no? Efectivamente, lo que dice Ricardo y Daniel, tener conocimientos, hacer una formación y luego que te tutoricen un poquito qué caso es el que puedes realizar antes de, ¿no? Que te guíen un poquito a comenzar. Tengo otra cosa, tengo otro casito que no sé si me podéis... perfecto. Sí, adelante. Y luego quedan dos temillas después de ese caso, si quieren comentar, sobre el tema de la sedación local en transforaminal y sobre el tema de la radiación comparada con el hacer una hernia abierta o mini open, si hay más o menos radiación. Vale, pues os cuento el último. El último es, lo subtitulo recién salido del horno porque lo hice ayer por la tarde. Y es un varón de 49 años con dolor radicular derecho de meses de evolución y que en alguna ocasión ha tenido dolor radicular izquierdo. Claudica, marcha, punto talón, no mejora con técnicas de la unidad de dolor, con infiltraciones epidurales y radiculares selectivas. Hacemos pruebas complementarias, radiografía y resonancia. Y en el electromiograma pues, se aprecia la afectación neurógena crónica de esas manifestaciones en el imagen. Esta es la imagen de resonancia en la que vemos tres discos afectados. En L3, L4 es una herniación izquierda con contacto con las raíces nerviosas.
en L4-L5 es una herniación mayor tamaño derecha, que creo que es la que predomina en su aceptación, ¿no? Y luego en L5-S1 es una discopatía importante con disminución de la altura importante con una herniación central, ¿no? A este paciente, tras charlar mucho en la consulta, pues planteamos, el paciente estaba realmente dolorido, venía en silla de ruedas, sí conservador, seguir con el dolor. Se hace quirúrgico con 49 años, trabajador de esfuerzo, si plantearle la artrodesis de L3-S1, plantearle otras opciones, plantearle la endoscopia multinivel, pues al final, pues valorando todas las opciones, pues, planteé la endoscopia multinivel. Lo hicimos ayer, como veis en las imágenes, hice una endoscopia comenzando por transforaminal derecha L4-L5 a 12 centímetros de línea media. Después hice interlaminar derecha con flavectomía L5-S1 y retirada de restos de disco a nivel y liberación de la S1 derecha. Y finalicé con transforaminal izquierda L3-L4 a 10 centímetros de línea. Lo que quiero comentar con este paciente, pues que opté por esta opción porque es la menos invasiva. Bueno, el paciente se ha ido hoy sin dolor ninguno. La verdad es que se ha ido muy contento. Yo también me he sorprendido por lo bien que está, ¿no? Porque la verdad es que cuando tienes discopatía multinivel, este era el primer caso que hacía de 3 niveles y la verdad es que se ha ido bastante bien, mejor de lo que esperaba. Entonces, bueno, pues sí, tenemos la endoscopia una alternativa más dentro de nuestro arsenal, se lo podemos ofrecer, no nos va a alterar la anatomía si tenemos que hacer cirugías posteriores más agresivas. Dentro de poco, todas las unidades de columna de nuestro país van a tener que formarse en esta técnica porque lo tenemos que aplicar a todos nuestros pacientes, sobre todo exponerles las alternativas y luego valorar entre todos. Muchas gracias. Aquí no puedes elegir entre lateral y prono. Por Hombre, porque tienes que entrar a transforaminal por dos lados, ahí no hay tu por los dos tía. lados, por los dos lados, sí, sí, Ahí no sí, hay tu claro, tía. claro. Sí. Sí, sí. No, no, la verdad es que se dio bien la cirugía, no fue una cirugía larga, fueron 2 horas de cirugía y entre todo. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido la mejoría. Tiene todavía parestesias en S1, L5 y S1, pero está bastante bien de dolor. O sea, ha mejorado mucho el dolor. Vamos a ver cuando le vean el seguimiento, si no tenemos ninguna sorpresa. Muy buena opción. Quizás aquí este caso también está relacionado con la pregunta que quedaba en el tintero del tema de la radiación, ¿no? Frente a hacer 3 hernias mini open o 3 hernias endoscópicas. Sí, claro. Sí, bueno, yo no la mido, ¿eh? Yo no mido intraoperatoriamente la radiación que recibo, no sé si vosotros lo hacéis. Yo no lo hago de rutina, pero en ninguna cirugía. Yo lo miro poco, la verdad, pero realmente, bueno, no sé vosotros, pero tampoco damos tanto rayo, vamos, tampoco das tanto rayo. En la interlaminar Nada, es dos. prácticamente nada y en el transforaminal igual te quieres localizar alguna otra vez más, pero no, tampoco es una gran radiación. Al principio probablemente más, ¿no? Tienes más dudas de qué profundidad estás o lo que sea, pero después yo creo que se disminuye mucho la radiación. Doctor Murillo, preguntan si anestesia general. Entiendo que la pregunta es para su caso, su último caso. Yo hago anestesia general en todos los casos. Sé que se puede hacer con anestesia local y sedación, pero habitualmente lo hago con anestesia general en todos los casos. No he tenido hasta ahora ningún problema, ¿no? Pero sí es verdad que el feedback que te da el paciente en transforaminal puede ser de ayuda. Cuando hago radiofrecuencias intradiscales, sí lo hago con anestesia local y sedación. Lo mismo sería para la endoscopia transforaminal, no tendría más. Pero es verdad que cuando tengo, me da algunas veces reparo según el compañero anestesista que tenga, puedo decidir si lo hago con local y sedación. Pero hasta ahora solamente general en endoscopia. Yo operar con general o con sedación y Raki
o con local y sedación, que las tres opciones las hemos hecho muchas veces las tres, depende fundamentalmente del caso, del paciente, de la valoración del anestesista, del caso. O sea, el paciente al final es un paciente que es más susceptible de hacerse de una manera o de hacerse de otra. Hay pacientes en los... Hay un gran inconveniente de hacer sedación, que es que el paciente a veces se puede mover y eso es siempre es más incómodo. Pero también es verdad que hay pacientes que no están preparados para una general. Yo hago un montón de ancianos y hay un montón de pacientes ancianos que no es aconsejable hacerles una general y nada, y les hacemos raqui sedación, local y sedación, lo que se Doctor necesita. Iglesias. Yo las transferaminales intento hacer siempre local y sedación. La verdad que me he empeñado en eso y no salgo de ahí. Y las interlaminares sí que generalmente hacemos general y en algún caso seleccionado que anestesia nos dice que con una intrarraquidia es lo que tiene que hacer, que no puede hacerle una general, pues vamos a una raquidia. Pero en transforaminal siempre local y sedación y la verdad que me encuentro, conforme más la hago, más cómodo me encuentro. Sí que es verdad que yo siempre trabajo con el mismo anestesista, en todos los sitios en los que voy va siempre el mismo y la verdad que tengo mucha suerte a ese respecto. Sí, sí, tiene mucha suerte, sí. Hay una pregunta que es, ¿utilizáis la endoscopia de forma habitual en artrodesis circunferenciales para el tiempo anterior? No. Yo hago todas las artrodesis por 100% percutáneo y por endoscopia. Todas. Salvo rescates muy raros y carajales indecentes. Todo lo demás lo hago percutáneo y por endoscopia. Incluso varios niveles, hasta 3 niveles. Sí, creo que a eso nos lleva la endoscopia. Nos lleva a poder establecer aumento de las indicaciones y las artrodesis finalmente vamos a tener que hacerlas de manera endoscópica porque nos va a aportar, pues eso, menos daño a los tejidos, ¿no? Y sí, yo creo, yo cada vez estoy más convencido de la evolución que va a tener esto y yo soy partidario del Endolive y tengo ya ganas de empezar a comenzar a hacerlo. Sí, yo creo también es un poco lo que hablamos, ¿no? Es decir, que seguramente pues, la evolución tirará pues, a una mayor complejidad, ¿no? Tanto hacia la artrodesis, hacia la patología, diríamos, cervical, diríamos, a intentar ganar, digamos, una brecha de ventaja respecto a la cirugía abierta y seguramente, pues, cuanto más complejidad es la cirugía, más, digamos, brecha de ventajas encontramos. Seguramente nos podrá decir Ricardo, sobre todo, que es el que más experiencia tiene en artrodesis, que seguramente a lo mejor en una hernia, pues digo, hacerlo endoscópico o hacerlo abierto, a lo mejor ahí entendemos que hay diferencia, pero seguramente quizá en una artrodesis todavía la diferencia es mayor, ¿no? Es decir, que cuanto más complejo es el proceso, si lo haces endoscópico, todavía la ventaja la vas encontrando mayor, ¿no? Incluso, sí, exactamente tal cual lo has dicho, es tal cual como es. O sea, cuanto más es la complejidad de la cirugía, si la puedes hacer de esta manera, pues las ventajas se multiplican. Pero es que además hay un montón de casos en los que esto lo hace posible simplemente. Es decir, hay pacientes en los que ya ni te planteas hacer una artrodesis. Estoy pensando en listesis 4 o 5 en una anciana de 86 años, que nadie se plantea ya hacer una corrección de la listesis, artrodesis y descompresión del canal. Esto se hace por endoscopia perfectamente. Se mete la caja, se corrige la listesis, se aumenta el espacio, se descomprime todo el canal y haces posible una cosa que no era planteable, o todo el mundo lo tenía descartado, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto. Sí. Os quiero hacer una pregunta a los dos, ¿no? Y bueno, y a todos los espectadores que tenemos, ¿no? ¿Qué plantearíais en síndrome de cola de caballo con una herniación gigante L5S1? ¿Planteáis endoscopia? ¿La habéis hecho? ¿No la habéis hecho? Contadme. Sí. Endoscópico, ¿por qué no? Sí.
Sí, sí. Vamos, no una vez, montones de veces. Además, caso típico de urgencias en la mutua de accidentes, en ASPIO. Y nada, una endoscopia y ya está. Y la misma descompresión que en abierto o mejor incluso. Es la victomía completa, le quitas todo el amarillo. Depende del canal que tengas. Si es un canal muy degenerativo y piensas que va un poco justo, pues nada, se puede hacer vamos, como si fuera una estenosis de canal, pero si no, en principio, con un canal de dimensiones normales, pues discectomía y ya está. Sí, yo Pero creo que sí, por supuesto. el resultado no cambiará, ¿no? Yo, sin embargo, la haría abierta por un problema médico-legal, ¿no? Es decir, que el problema es que hoy en día no está generalizada la técnica y, bueno, siempre nunca sabes la evolución de la cola de caballo, ¿no? Si va bien, desde luego será un éxito, pero el problema es si no acaba yendo bien, ahí es donde me da más miedo. Yo, afortunadamente, no me ha tocado operar ninguna cola de caballo y no he tenido que afrontarlo por endoscopia, pero lo haría abierto, solo por el hecho de, si luego no acaba yendo bien, siempre puedes tener pues un forense que te pueda juzgar que la técnica no era la apropiada, ¿no? Entiendo que eso entraría dentro de la mala suerte, ¿no? Pero bueno, es una cosa que también cuando una técnica no está establecida podemos tener un poco ese problema, ¿no? No porque fuera a ir diferente, desde luego yo estoy convencido que la liberación la íbamos a hacer exactamente igual, ¿no? El problema es que a veces cuando no va el paciente bien y no hemos hecho lo que dice un poco lo que hace la gente, pues podemos a lo mejor tener algún problema, ¿no? Aunque hayamos hecho justo exactamente igual y le hayamos dado los beneficios de la técnica, ¿no? Pero bueno, eso entiendo que, claro, siempre va a haber diferentes opiniones, ¿no? Tenemos una pregunta sobre la incidencia de fibrosis posquirúrgica, diferenciando la técnica endoscópica con la técnica abierta. Pues mucho, mucho menor, muchísimo menor. Porque como restablecemos el plano del ligamento amarillo totalmente, evitamos la migración de fibroblastos que vienen de la capa muscular superior del ligamento amarillo. Con lo cual la disminución de la fibrosis es mucho menor. Sí, esa adherencia al saco que se encuentra uno normalmente en todas las hernias operadas, vamos, salvo que hayamos hecho una gran descompresión y hayamos dejado al aire el saco y tal, pero eso ya son casos de estenosis. Pero vamos, normalmente le haces un ojal al ligamento amarillo, con lo cual después prácticamente se cierra otra vez. O sea que la adherencia al saco desde luego es menor. Sí que es cierto que en transforaminal, cuando eres cuando tienes que entrar mucho al canal, visitas la zona ventral del saco mucho y seguro que ahí pues hay un cierto grado de una cierta posibilidad de fibrosis, por supuesto, nunca mayor que en la abierta. Pero por supuesto la hay. O sea que yo no tengo, así como con otras cosas sí, no tengo conciencia de casos graves de fibrosis perirradicular en endoscopia y sí tengo ese recuerdo de la abierta. Además, la casuística es muy grande, es decir, que son muchas endoscopias y no tengo la sensación de tener casos de fibrosis perirradicular como tal. Sí, a lo mejor algún dolor radicular residual, pero no se llega a asemejar a los casos que yo recuerdo típicos de fibrosis perirradicular de la cirugía abierta. Es que la intensidad también es importante en esto. O sea, que sí que puede haber algo de fibrosis, pero no es lo mismo, no son los mismos cuadros. Y comentan también sobre si alguna vez habéis tenido desgarros de la dura madre y si es así, ¿cómo lo solucionasteis? ¿Hablo? Vamos a ver, estamos rondando los 900 casos de endoscopia operados. En 900 casos hemos tenido fácilmente 15 o 20 poros en la dura, ¿no? Fácilmente, incluso quizá alguno más. Hubo un caso al principio, hace unos 10 años, cuando yo estaba empezando a hacer esto, que lo abrimos por pavor,
porque nos entró pavor de ver una rotura de saco en una endoscopia. Y se abrió y se cosió como una rotura de dura normal. Todas las demás que hemos tenido después, los vimos, cerramos y ahí se quedaron y se cierran solos. Porque no hay por dónde fugar, todos los planos colapsan cuando uno saca el endoscopio y la vía de salida del líquor hacia la piel es prácticamente imposible. Desde luego en transforaminal es imposible. Son demasiados planos, demasiadas fascias y mucha presión negativa. En interlaminar lo veo quizá algo más posible, pero tampoco ha ocurrido. Es decir, que siempre se han solucionado a veces con reposo y a veces ni siquiera. Y muy pocos de esos casos han cursado clínicamente como fugas de líquor, es decir, con dolor de cabeza, cuando se levantan y tal. Pocos de esos casos han cursado clínicamente positivos. Todos los demás han sido subclínicos y solamente que nosotros sabíamos que eso había ocurrido y ya está, sin mayor repercusión. También estamos hablando de poros que los vemos enormes en la pantalla, pero que son de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, son poros muy pequeños. Sí, se asemeja mucho. Y bueno, y muchos de ellos en cirugías o sea, en revisiones, o sea, metiendo el endoscopio en columnas operadas 4 veces, operadas 3 veces, ¿no? Que es cuando más frecuente hemos tenido a lo mejor pues alguna rotura. Los casos que yo tenía, la clínica se asemeja mucho a la cefalea por punción lumbar que pasa mucho en anestesia. Un día de reposo, por ejemplo, un día he puesto cafeína, le he puesto cetazolamida como hago si me ocurre en cirugía abierta, pero no más de un día en reposo en decúbito y después efectivamente no hemos tenido ninguna fístula de líquido extraordinario. Es que hay muchos planos efectivamente. Sí, bueno, la realidad es que bueno, el índice de brecha claro, aumenta conforme la complejidad también de la cirugía que nos planteemos, ¿no? En la hernia discal evidentemente es más bajo, pero cuando ya nos lanzamos a la estenosis puede ser más alto. Yo creo que también depende un poco de la experiencia, ¿no? Las series de los coreanos, que son quizá las más amplias y en las que tienen índices que hacen casos de estenosis pues muy amplios y que ellos reportan hasta índices de cerca del 10% de brechas durales en casos de estenosis, ¿no? Y desde luego no les tiembla el pulso, siguen haciendo la endoscopia. Ellos lo que proponen son protocolos más o menos de forma sencilla, en menos de 5 milímetros, tratamiento conservador o echar algún sellante tipo Durasil, más o menos de forma sencilla. Entre 5 y 10 sería echar algún tipo de sellante ya, digamos, con componente sólido, tipo el Duragen más el Durasil, diríamos, con la habilidad de intentar ponerlo en su sitio y ya más de 10 milímetros recomiendan más de 10 milímetros o si hay luxación de algún fideo, diríamos, el reconvertirlo a un miniopen, ¿no? La realidad que dependerá también un poco de los miedos, ¿no? Afortunadamente, pues cada uno lo que suele ocurrir, yo creo también muchas veces, a mí yo he tenido un caso de brecha y yo abrí, ¿no? Lo que ocurre es que no estás familiarizado, ¿no? Entiendo que me gustaría ser los coreanos, ¿no? De ver como ellos que tienes muchas, pero como haces todos los días 10, pues y te pasa en uno, pues ya sabes un poco la evolución. El problema es que muchas veces quieres dejarlo cerrado y entiendo que la gente tenderá a abrir, sobre todo al principio, ¿no? Pero sí que es verdad que entiendo que si la brecha es muy pequeñita, tipo 1 milímetro o 2, pues seguramente no haciendo nada, poniendo un sellante, pues puede ser suficiente. Pues en principio no hay más preguntas y lo hemos clavado, son las 6 de la tarde. No sé si queréis añadir algo más o presentar alguna cosita más, lo que queráis, no hay ningún límite, así que estamos abiertos a unas conclusiones, sino de cada uno, y cerramos el webinar. Bueno, pues si os parece voy yo el primero. Yo solamente quiero agradeceros la invitación y nada, y a vosotros también, a mis compañeros, encantado de conoceros, que nos conocemos de por ahí, de oídas, pero no nos conocíamos y estoy encantado de conoceros y nada, y que estoy a disposición de quien quiera, para lo que quiera, cuando quiera y nada, y muchas gracias por todo. Gracias a usted, doctor.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Igual como Ricardo, encantado de conoceros a mí y a Ricardo. Ya habíamos coincidido en algún evento ya. Y por supuesto que animar a todo el mundo que comience, que no le tema a la curva de aprendizaje, que haciendo los cursos y las formaciones y tutorizando un poquito alguna cirugía, se puede uno lanzar sin ningún problema y que cada día que haces una nueva cirugía aprendes algo nuevo, te lanzas un poquito más, como cualquier otra cirugía, ¿no? Cualquier otra técnica, ¿no? Eh, Nos vamos a ver en otros eventos, a muchos de los que están de espectadores y seguro que podemos compartir experiencias juntos. Pues muchas gracias. Doctor Pues Iglesias. repetirme en lo mismo. Yo pues encantado además no había coincidido con ninguno de los otros dos ponentes, encantado y a ver si nos coincidimos en más sitios y a todos vosotros los que hayáis asistido, pues agradeceros vuestra presencia y haber pasado la tarde aquí con nosotros y seguro que coincidiremos, por supuesto, en muchos más sitios de este tipo, pues porque la endoscopia, pues la realidad es que parece que funciona y entonces obviamente pues esto va a ir a más, ¿no? Pues yo quiero daros las gracias a los tres por vuestra ayuda y predisposición para que este tipo de webinars y de mesas redondas virtuales tengan lugar y todo el mundo pueda aprender. Y os emplazo a que si queréis en cualquier momento sobre un tema en especial, sobre algo que queráis que hagamos otra mesa redonda sobre un tema específico, solo tenéis que decírnoslo y preparamos otra webinar como esta que a todo el mundo le interesará mucho. Así que os dejo abierto mi mano para que me uséis como queráis en estos temas. Muchas gracias a todos, gracias a todos los asistentes y nos vemos en otro webinar de MBA On Air. Buenas tardes. Gracias.